voy a contar un poco cómo empecé a escribir, me acuerdo bien, porque empecé 2 veces a escribir. O sea, tengo 2 momentos como muy especiales en donde recuerdo haberme puesto a escribir. La primera vez cuando estaba en 7º grado, si mal no recuerdo, 6º grado del colegio primario, que me puse a escribir una novela que se llamaba Un amor a los 12 años. En realidad, estaba muy enamorado de una chica de mi grado, de mi colegio, y en un momento esa chica sufre un accidente, un accidente de tránsito, un siniestro diríamos ahora, en el cual se muere su madre. Entonces a partir de ahí, de esa tragedia, se me ocurre empezar una novela, creo que un poco impulsado por la idea de que las palabras tienen poder. El poder de modificar la realidad, de cambiarla de acuerdo con nuestros deseos. Y eso, de alguna forma, ha guiado siempre mi escritura, aun cuando haya perdido absolutamente esa fe en que las palabras tienen una potencia sobre la realidad. Pero creo que en algún estrato profundo de ese impulso literario está esa ilusión de que las palabras pueden cambiar la realidad. Y en este caso lo que quería era que, no sé, entre la tragedia real que le había sucedido a la chica y mi deseo se concretara la posibilidad de ese amor, que de hecho, obviamente, no sucedió. Y después, cuando ya estaba en 2º año, hice 4 años de secundaria en un liceo militar. Estoy hablando del año 1979, 1980. Es decir, en plena dictadura, en un liceo militar. Era un lugar opresivo no por la dictadura, sino por la institución misma, ¿no? Creo que en cualquier momento que lo hubiera hecho en democracia era más o menos lo mismo, supongo. Pero sí era muy opresivo y en un momento yo escuchaba una canción que estaba relativamente de moda en esa época, que era Los sonidos del silencio, pero no en la versión de Simon & Garfunkel en inglés, sino en español, cantada por Sergio Denis. Una versión bastante fiel a la letra es compleja. Me gustaba muchísimo la canción, no sé por qué, me parecía poética la letra, me gustaba como la cantaba Sergio Denis. Y vivíamos en una época en que a mí no se me ocurría pedirle a mis padres que me compraran el cassette o el disco de Sergio Denis, ni siquiera se me pasaba por la cabeza, era una posibilidad, pero ni siquiera se me pasaba por la cabeza. Entonces, la única posibilidad que tenía era escucharlo en la radio, la canción. Porque no había otros medios de reproducción más que esos. Entonces la escuchaba muy de vez en cuando y el deseo de volver a escucharla hizo que tratara de escribirla. Con la memoria, nada más. Bueno, y ese fue mi primer poema, de alguna forma, porque mi memoria traicionaba completamente, o traicionaba la letra original. Y a partir de que hice esa especie de reproducción ficticia de Los sonidos del silencio, nació el impulso de escribir poesía. O sea que mi segundo comienzo como escritor fue una especie de plagio, digamos, ¿no? Y me acuerdo que fue como muy voluntarioso, no es que yo tuviera inspiración o tenía muchas ganas de escribir. No sé por qué, no sé de dónde venían esas ganas. Creo que tenía que ver un poco con la sensación de encierro del liceo y las muchas horas libres que teníamos cuando íbamos a estudiar a la tarde. Ya me pensaba a mí mismo como escritor en el sentido de que, por ejemplo, cuando no estaba escribiendo poemas y de vez en cuando algún ensayito, algún intento de ficción, me acuerdo que, por ejemplo, dibujaba las tapas de mis futuros libros. Entonces tenía una colección de títulos y fantaseaba, eso también, digamos, es un elemento importante, fantaseaba con ganar el premio Nobel, me acuerdo. Si quería ser el premio Nobel más joven de la historia de la literatura. Y también este impulso de reconocimiento movió mi deseo de escribir durante mucho tiempo. O sea, siempre estuvo presente de alguna forma y yo creo que es legítimo el deseo de reconocimiento, lo tiene cualquier artista o cualquier escritor, pero
a veces hay que negociar con él de modo tal de que ese deseo de reconocimiento no incida demasiado en lo que uno escribe, en lo que uno quiere escribir. Porque a veces, y a mí me ha pasado muchísimo, yo creo que tengo una parte de las cosas que escribí como moldeadas por ese deseo de reconocimiento, y eso a veces hace que uno no es que traicione, no he traicionado, porque tampoco es que pueda traicionar demasiado mi forma de escribir, uno escribe como puede más que como quiere, pero sí he tratado muchas veces para conseguir ese reconocimiento o hacerme más fácil o más simple o evitar determinados tópicos. Por ejemplo, durante mucho tiempo no escribí con humor, que es un elemento para mí importante y que de mi vida cotidiana, y que me parecía que no era apto para la literatura, el humor. Y bueno, eso es un error, obviamente, entre un montón de otras cosas, ¿no? Que una de las cosas interesantes de la literatura es precisamente que es un terreno abierto a la libertad creativa y que uno puede utilizar esa libertad como mejor le parezca, ¿no? A Marisa Badino, ¿cuántos días después de nunca más? Ninguna cuenta regresiva es posible cuando el sol gira en sentido opuesto a la espiral de tus pasos, terrestres o celestes. Y cifrar con palabras todo el tiempo no vivido parece la medida justa del desconsuelo. Pero digo, Marisa, que tu nombre de tan fácil rima rechaza por igual la brisa caliente del verano entre los pinos del cementerio público en Sunchales, como la breve risa del borracho que levanta su copa sin saber cómo se llama la difunta. Sos una difunta, ¿viste? Sos la vieja que no llegaste a ser, porque los muertos siempre resultan anticuados, turbios y pasados de moda en sus posturas de muñecos de cera. Yo prefiero no haber estado en tu velorio y gracias le doy a quien no creo por vivir tan lejos de tu fosa que me siento libre de refutar la corrupción de tu cuerpo. Tachar con una cruz de tinta cada bicho o cada yuyo que brote entre tus huesos y encarnarte de nuevo en mis deseos no cumplidos, para cambiar los años que no fui nadie en tu vida por un siglo juntos o una tarde. Que conste en actas. Nombre, señora Marisa Badino de Schilling. Domicilio legal, este poema. Siempre aparece la pregunta en conversaciones o en entrevistas, ¿no? de por qué uno empieza a escribir o por qué escribe, que es un tópico, una pregunta recurrente, ¿no? Y en realidad mi respuesta, la respuesta que me inventé ya hace algunos años es que uno ya está escribiendo, uno no empezó a escribir. La escritura de alguna forma está trabajando en uno y creo que es una respuesta que puede ser válido para cualquier artista, no solamente para un escritor. Y hay una dinámica, es como prácticamente como vivir, ¿no? Uno ya está viviendo y no se pregunta demasiado por qué vive. Sí, se lo pregunta, pero no hay tantas respuestas que ayuden a seguir viviendo y tampoco hay tantas respuestas que ayuden a seguir escribiendo. Uno escribe por una especie de pulsión, por una especie de deseo. En general, mi idea o mi aspiración, no mi idea, no sé si lo consigo, pero mi aspiración es que un relato tenga esa capacidad de adhesión en el lector que tiene una canción, por ejemplo, una canción que nos gusta. Ese es mi ideal, conseguir que el relato funcione como funciona una canción. Obviamente son distintos porque uno no escucha un relato en la radio, lo lee una sola vez, con mucha suerte dos, y bueno, lo olvida ya y pasa y lee otros relatos, ¿no? Pero en ese momento, en el momento ese de lectura, mi idea es que el lector
sea como arrastrado o absorbido por el ritmo de la historia, por la prosa, obviamente por el contenido de la historia. En un momento yo pensaba que simplemente escribiendo una prosa impecable, que no tuviera ripios, que tuviera un ritmo tal que absorbiera al lector era suficiente. Después me di cuenta que no, que los lectores en realidad no les importa demasiado si uno escribe sin ripios o con ripios. A mí sí me sigue importando, por lo tanto trato de escribir de la manera más bella posible. Bella es una palabra tremenda, pero en el sentido de la frase, no en el sentido de contar cosas bellas, sino en el sentido simplemente de hacer frase. Uno puede estar contando cosas espantosas, pero contándolas bien. Y me di cuenta que obviamente la anécdota y lo que uno cuenta es lo más importante siempre. Cada vez que uno empieza un texto nuevo tiene que aprender todo de nuevo, y eso es lo interesante. Es decir, hay un lado de exploración en el modo en que uno cuenta una historia, sobre todo si uno no tiene una fórmula previa, como un género, por ejemplo, un policial, una novela histórica, algo donde ya hay un formato predeterminado que hace que simplemente el contenido se fije dentro de esa estructura previa de algún modo, ¿no? Yo no trabajo con los géneros, o cuando trabajo con los géneros no trabajo de ese modo, sino que los uso más como para poner en tensión la historia con respecto a ese género. En el caso, no sé, del policial, por ejemplo, el policial de enigma es un género que me interesa muchísimo. Mis primeras lecturas son las novelas y los cuentos cuyo protagonista es Sherlock Holmes, las historias de Sherlock Holmes escritas por Arthur Conan Doyle, ¿no? Siempre me quedaron en la cabeza, me parecen unas historias magníficas. Bueno, entonces, y en términos de contenido y forma, creo que un buen relato, en términos muy simples, es una buena historia bien contada y listo. El arte de la narrativa tiene muchos años sobre la espalda, venimos contándonos historias desde hace muchísimos años. La humanidad tiene una necesidad de contarse historias. Es más, creo que nos constituimos a nosotros mismos como relatos. Eso es, antropológicamente, esa es mi idea de literatura. Creo que nos contamos a nosotros mismos y al contarnos nos cambiamos. En español hay un interesante juego de palabras que me jacto de haber descubierto, aunque seguramente alguien lo descubrió antes, que es, con las mismas letras de la palabra relatar, uno puede decir alterar. Entonces, relatar es alterar, me gusta decir. O sea, uno se cuenta a sí mismo, bueno, yo no soy esto. A veces, a mí me gusta escuchar esas conversaciones en los colectivos, como una persona dice, ay, yo soy una persona que nunca dejaría que mis hijos hagan tal cosa. Bueno, esa persona se está relatando a sí mismo, está así, dándole al otro una versión de sí mismo a través de un relato. Yo creo que eso es lo antropológico y lo que sostiene el arte del relato, ¿no? Contarse a sí mismo, y al contarse a sí mismo alterarse, transformarse en otra cosa, delante del que está escuchando o del que está leyendo. Estamos precisamente tan rodeados de relatos que hacer que alguien se enganche en un relato exige ese plus artístico, digamos, y de artesano para hacer que una historia funcione. Yo no soy un evangelizador de la forma. Creo que la literatura es un reino de libertad y por lo tanto cada cual puede escribir como quiere, y de hecho es así, digamos, eso es lo que de hecho sucede. Pero en mi caso yo no puedo escribir poesía si no es en un ritmo más o menos predeterminado. En el último libro inédito ya empecé yo a explorar y a crear mis propias formas, con regularidades aún más fuertes que las de los versos tradicionales, y eso es algo interesante para explorar. No es fácil, porque los versos tradicionales están relacionados con la respiración, con el ritmo cardíaco. No es arbitrario de por qué se escribe en decasílabos, por qué se escribe en octosílabos y así. Pero bien, uno puede, dentro de esos metros
fuertes, clásicos, tratar de innovar y buscar otras posibilidades, siempre, en mi caso, manteniendo la regularidad como método compositivo y como recurso. Soy un poeta lírico, es decir, y diría que por momentos confesional, pero me interesa el procedimiento también, como en la narrativa, de mezclar lo que yo pienso, lo que yo creo, con lo que yo no pienso y tampoco creo. Es decir, en muchos de mis poemas yo le llamo una especie de mashup de personalidades. Es decir, trato de meterme como en conciencias ajenas, en ser otra persona, pero a la vez ser yo mismo también, ¿no? Es decir, no generar lo que se llaman los poemas dramáticos, como hacía R. Pound, o muchos poetas latinos también, ¿no? Es decir, hablar con la voz de otro, sino mezclar la voz de otro con la propia voz. Eso es el procedimiento básico de mi último libro de poesía, publicado, que se llama Confesiones Impersonales, precisamente. ¿Cómo una confesión puede ser impersonal? Bueno, justamente a través de esta fusión entre dos voces, o a veces más de dos voces, que hacen... chocan precisamente contra esos límites de la identidad, que es un tema que a mí particularmente me interesa y me perturba, ¿no? ¿Qué decimos cuando decimos yo? Hice un cuento sobre la cantante que se llama Susanna Hoffs, todavía vive, una cantante preciosa, del cual obviamente estaba enamorado en un momento. Así que en tributo a ese amor imposible escribí este relato. Soy el novio secreto de Susanna Hoffs. Tengo la edad que ella tuvo hace 5 años y vivo a miles de kilómetros de su casa en Los Ángeles. No nos cruzamos nunca, no nos hablamos nunca, pero si Susanna Hoffs me conociera personalmente, yo dejaría de ser su novio secreto y me convertiría en su novio oficial. La ventaja de nuestra relación a distancia es que podemos movernos con absoluta libertad sin sentir celos uno del otro. Ella se casó con un director de cine, tuvo hijos, cantó con The Bangles, cantó sola y volvió a cantar con The Bangles. Yo salí con varias mujeres, me casé, me separé y no volví a casarme. Nos llevamos perfectamente bien en nuestros mundos paralelos. Solo hay un problema. Conozco a una mujer que se parece a Susanna Hoffs. La conozco desde la misma época en que conocí a Susanna Hoffs. Se llama Verónica. La he besado, me he acostado con ella. Nos hemos visto y nos hemos dejado de ver varias veces durante los últimos 20 años. Ahora tengo miedo de volver a verla. Aclaro que ahora no es hoy, ni mañana, ni la semana próxima. No es una fecha exacta en el almanaque. Es el día inevitable en que Verónica tenga la misma edad que tiene Susanna Hoffs en este momento y sea tan hermosa como ella a los 50 años. ¿Cómo podría soportarlo? Imaginen la escena. Un señor maduro, medio pelado, con lentes. No es mejor no imaginar nada. El futuro duele como si ya hubiera pasado. Escribo el nombre de Susanna Hoffs en el buscador de YouTube y veo aparecer distintas variantes de su cara en los cuadros de videos disponibles. Elijo el video oficial de Walk Like an Egyptian y veo a Susanna Hoffs tal como era en el año 1986, cuando solo tenía 27 años. Los ojos grandes, pintados de negro, el pelo revuelto, un vestido corto con flecos y un brazalete dorado en el antebrazo derecho. La primera vez que vi ese video fue en un televisor exhibido en la vidriera de una casa de electrodomésticos. Caminaba por la peatonal y me llamó la atención la imagen de 4 chicas que se movían en la pantalla. Como el televisor no emitía sonidos, lo que se veía era un baile mudo, una mímica, una especie de imitación forzada de una danza oriental. Si bien la canción estaba de moda y yo ya la había escuchado en la radio, no podía asociarla con ese video. Simplemente miraba un grupo de mujeres hermosas, 3 mujeres hermosas. Ahora sé sus nombres: Debbie Peterson, Vicky Peterson y Mickey Steele. Y una cuarta, la que más aparecía en cámara, que no solo era hermosa, era hermosísima, era perfecta. ¿Cuánto influyó la imagen de Susanna Hoffs en Verónica y cuánto la imagen de Verónica en Susanna Hoffs? Quisiera formular la pregunta en el orden exacto. En aquella época, yo no estaba dispuesto a reconocer que me gustaba una banda como The Bangles. Me daba vergüenza pública y vergüenza íntima. Susanna Hoffs y Verónica vivían en planetas de distintos sistemas solares. No había nada que las uniese.
ni siquiera la evidente similitud física. Cuando miraba a Susanna Hoffs no podía ver a Verónica, y cuando miraba a Verónica no podía ver a Susanna Hoffs. Se negaban una a otra, se eclipsaban, y esa mutua negación, ese doble eclipse se expresaba en detalles ínfimos. Por ejemplo, que Susanna Hoffs usara el pelo revuelto y Verónica el pelo lacio. O que Verónica luciera un anillo en la mano izquierda y Susanna Hoffs se adornara con aros, collares y brazaletes y pulseras, como una joyería ambulante. En el video Walk Like an Egyptian hay un momento en que la cámara se acerca a la cara de Susanna Hoffs y capta un movimiento de sus ojos que van de un lado al otro fijados en un punto invisible. Es un gesto de película de suspenso. Significa, algo extraño está a punto de suceder. Pero en una canción que invita a bailar a las momias, esa mirada no transmite miedo. Solo comunica la gracia de una chica que se burla de los misterios de las pirámides. Al final de lo que podría llamar la primera etapa de nuestra relación, cuando salíamos todos los días, Verónica empezó a hacer un gesto similar con los ojos. Los movía de un lado al otro o los ponía en blanco, aunque era mucho más difícil detectar cuando estaba exagerando sus sentimientos o cuando estaba exponiéndolos sin palabras. Una noche fuimos a tomar algo a un bar de Nueva Córdoba. Era un lugar caro y yo no tenía un peso, o mejor dicho, el peso que tenía me alcanzaba para pagar una cerveza y volverme a pie a casa. Me impuse un plan de urgencia económica. No pedí nada. Estamos en un bar, dijo Verónica. ¿Por qué no tomas algo? No tengo sed, no tengo hambre, le contesté, tratando de no transmitirle por telepatía mi estado financiero. Pedí vos. Y Verónica pidió un lomito y una cerveza. Pero cuando el mozo se estaba yendo con el pedido, ella volvió a llamarlo y corrigió. Cerveza no, whisky. Tuve una reacción espontánea. ¿Vas a tomar whisky con un lomito? No me contestó. Hizo con los ojos el mismo gesto de Susanna Hoffs y siguió callado durante todo el tiempo que pasó comiendo el lomito y tomando el whisky. No bien lo terminó, pidió otro vaso. Una prueba de que siempre le ha resultado más atractivo cuando está borracha es que a la mitad de ese segundo whisky, Verónica abandonó su silencio hostil y empezó a decirme que le encantaban mi cuello y mis brazos y un montón de cosas de mi cuerpo que no pueden ser encantadoras para nadie. Me besó en la boca un rato largo, me manoseó por debajo de la mesa y me abrió el oído. Me rogó que le sacara la bombacha ahí mismo. No fue un ruego, fue una orden. Disimulá, hacé que se te cayó algo y sacame la bombacha. A mí no se me podía caer ni una moneda. Y quedé duro, duro en todos los sentidos de la palabra. Verónica volvió a murmurarme algo imposible al oído y con la misma mano que me estaba manoseando por debajo de la mesa, se sacó la bombacha y me la guardó en un bolsillo del pantalón. Fue un verdadero acto de magia. Cuando llegó la cuenta, otra vez vi el zigzag en sus ojos, aunque ahora el significado era distinto. Sos pavo, sos el más pavo del mundo. ¿Cómo no me dijiste antes? Mirá, tengo una extensión de la tarjeta de mi viejo. Pedite algo, ¿sí? Pedite un lomito. La vida es contar.